Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos. A continuación, por los próximos 30 minutos, acompáñanos a escuchar su programa Declaración al Día, con el pastor Arturo Ríos, con temas fundamentales y edificantes que lo profundizarán al conocimiento de la palabra de Dios. Al concluir, daremos nuestra información en cómo usted puede comunicarse con nosotros si así lo deseare. Ahora, les presentamos Declaración al Día. Vamos a seguir dándole seguimiento al mensaje de la palabra de Dios hoy en este día. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, en el versículo 7 nos dice así: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Empero Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Fijémonos bien lo que dice, ¿ok? Esteban, lleno de gracia y de potencia. Esteban no menciona en la Escritura que era de los discípulos, ni tampoco de los 120, ni tampoco habla nombres de aquellos de los cuales estuvieron en el día del Pentecostés, cuando los discípulos recibieron la unción, el poder del Espíritu Santo en sus vidas. No menciona. Pero sin embargo, creo que Esteban es uno de los que tuvieron en un tiempo ver o escuchado el mensaje de salvación por alguno de los discípulos, y convirtiéndose al Señor con todo su corazón, fue elegido por Dios. ¿Para qué? Para ser lleno de gracia y de potencia, y a la misma vez, por causa de la virtud de Dios en su vida, nos dice que hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo, y tenía facultad, ¿para qué? Para poder llevar a cabo el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque nos dice después ahí la Escritura que levantándose entonces unos de la sinagoga que se llamaba de los libertinos y cirineos y alejandrinos y de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, mas no podían resistir a la sabiduría. ¿Por qué? Y al espíritu con que hablaba. No espíritu con E minúscula, sino espíritu con E mayúscula, sino la unción de Dios. ¿Por qué? Porque Esteban, la sabiduría, la facultad que había de él de llevar a cabo por medio de él prodigios y milagros, y la sabiduría que residía en él, era por virtud de Espíritu Santo en su vida. En el versículo 11 nos menciona que entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios, y conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremitiéndole arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que dijesen: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y la ley, porque le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro, menciona aquí, de un ángel. Qué facultad tan maravillosa, qué transformación, qué cambios tan divinos hace Dios en el ser humano cuando somos nosotros llamados por Dios y nos dejamos posesionar por la unción y la virtud de su Espíritu Santo. Son transformaciones, cambios divinos en la vida del ser humano. Por eso es que nosotros debemos de enfocarnos, debemos de mantenernos
enfocados siempre en el llamamiento de Dios y cuidar nuestra elección, porque no es de todos. Hemos ministrado, ¿cuántas personas no hemos ministrado o has ministrado tú? Y te das cuenta de que por más que le ministras, por más que lo tratas bien, no percibe, no puede oír el mensaje de salvación. Y ya cuando alguien recibe el mensaje, nos gozamos y damos honra y gloria a Dios. Entonces, de esas multitudes que tal vez tú has ministrado y no han oído y no han podido percibir el mensaje maravilloso que tú y yo hemos recibido, démosle gracias, bendigamos a nuestro Dios, glorifiquemos su maravilloso nombre. ¿Por qué? Porque ha ocasionado una transformación divina en nosotros. Aquí miramos lo maravilloso de Esteban, que nos dice de que en el llamamiento y la unción del Espíritu Santo en su vida hacía potencias, hacía prodigios, milagros grandes entre el pueblo, y el Espíritu del Señor era con él. ¿Por qué? Porque menciona aquí que no gente común, no era gente común, mas menciona unos de las sinagogas. Los de las sinagogas eran centros de enseñanzas, de estudios de la palabra de nuestro Dios conforme a la ley, de la ley mosaica, o sea, de la ley que Dios le dio a Moisés, y de lo que después miramos muy claramente en los primeros 5 libros de la Biblia, que se llama también el Pentateuco o el Torá. Se le llama como la ley de Moisés. Entonces, estas sinagogas eran centros de enseñanza, de instrucción. Y los que aquí estuvieron discutiendo con Esteban no eran gente ignorante, eran gente de conocimiento. Pero todo ese conocimiento que había en ellos no era capaz ni suficiente, podrían sido maestros, no podían ser capaces de poder resistir a la palabra de sabiduría que salían de la boca de Esteban por la unción del Espíritu Santo en su vida. ¿Quién sería Esteban? No menciona mucho quién era Esteban, como menciona de Pablo, que Pablo era fariseo de fariseos cuanto a la ley, irreprensible, fue criado a los pies de Gamaliel. O sea, Pablo habla de Pablo, las cualidades de Pablo, habla de lo que Pedro desarrollaba. Pedro era un pescador, era un hombre analfabeto. Se menciona en las Escrituras que a Pedro y a Juan los llamaron hombres sin letras, pero no podían resistir tampoco a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque estaban bajo la unción, bajo la virtud del Espíritu Santo. Entonces aquí Esteban no nos menciona de sus cualidades que tuviese, en lo cual lo pudieran haber llevado a tener un conocimiento y una sabiduría para poder discutir con los de la sinagoga. No, con los llamados, como menciona la palabra de Dios, libertinos y cireneos y alejandrinos, etcétera, etcétera. Eran los que disputaban con Esteban, pero no pudieron resistir porque había unción de Dios, virtud de Dios en Esteban. Y ese es precisamente lo que nosotros debemos de enfocarnos cuando nos prestamos, nos rendimos 100% a nuestro Dios. Dios mora en nosotros para desempeñar un llamamiento, para que se desarrolle talento que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Pero vamos a rendirnos a nuestro Dios, vamos a sujetarnos a su voluntad y vamos a experimentar nosotros esa transformación divina. Y las gentes en las cuales Dios tenga de darles que entiendan y conozcan, puedan mirar en nosotros la facultad de Dios en su transformación, que ya no somos los que éramos, que ahora somos completamente diferentes a esa, como en Esteban, a esa grandeza de poder mirar aún el rostro de Esteban como un ángel. Pero sin embargo, nos menciona la Escritura de Esteban, de estar hablándoles el mensaje de salvación, del cumplimiento de las palabras de nuestro Dios. El pueblo no podía entender el mensaje,
Y Esteban, estando aún consciente de que ellos no podían entender el mensaje, llega el punto en que no Esteban, sino la unción y el poder de Dios en su vida. En el versículo 51 del capítulo 7 nos menciona así, del libro de los Hechos. Y empieza Esteban a reprender la dureza del corazón de aquellos que miraron su rostro como un ángel. Les dice así: duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. Fíjense, resistir siempre al Espíritu Santo. No dice me resisten a mí, no, sino al Espíritu Santo que estaba en Esteban. La sabiduría del Espíritu Santo en Esteban. Como vuestros padres, así también vosotros, a los cuales de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Contra él, ¿por qué? Porque estaba hablando virtud, con virtud de Dios, palabra de Dios que penetró hasta el corazón y los provocó que aún crujiesen los dientes contra ellos. Mas él, o sea, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús sentado, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Disculpen, versículo 55. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Facultad de Dios. Esteban, lleno, nos menciona, del Espíritu Santo. Estaba lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, y vieron en él su rostro como el rostro de un ángel, por la virtud del Espíritu Santo. Pero también nos dice que apedrearon a Esteban. Y cuando apedrearon a Esteban, no podremos ignorar el hecho de que cada piedra dolía. Cada pedrada era agonizante. Pero también nos dice que después pidió a Dios diciéndoles: no imputes este pecado. Solamente con la facultad de Dios podríamos nosotros, así como en lo positivo, recibir virtud de Dios, hablar con gracia de Dios, ser transformados aún para que nuestro rostro se pueda mirar como el rostro de un ángel, en el cambio positivo, que podríamos decirlo así, pero ahora también en la facultad de Dios, que nosotros, que nos va a fortalecer y ayudar para, si es que tengamos de experimentar martirio o sufrimiento en el humano, así como a Esteban. ¿Por qué aguantó las pedradas? ¿Porque era fuerte, era valiente? No, sino por virtud de Dios en su vida. Por eso pudo aguantar cada pedrada, porque estaba posesionado por la virtud de Dios en su vida. Y por la virtud de Dios en su vida pudo mirar los cielos abiertos. Y por la virtud de Dios pudo aún pedirle a nuestro Dios que les perdonara su apedreamiento. ¿Cómo? Solamente por la virtud de Dios.
Digo esto en cuestión también por cuestión de que a nosotros que se nos ha dado la encomienda de anunciar el mensaje de salvación, qué tan fácil nos podemos desanimar cuando alguien nos maltrata, cuando alguien nos hace injusticias, cuando alguien nos roba, cuando alguien ha hablado cosas mal de nosotros mintiendo, cuando prestamos y no nos pagan, cuando le damos de comer a alguien y nos muerde la mano, cuando apoyamos a alguien continuamente y después por la espalda nos están abajeando. ¿Qué tan fácil es dejar el camino de Dios y hacerse a un lado para no seguir siendo posesionados por la virtud del Espíritu Santo? Mantengamos nuestra vista puesta en aquellos testigos, hombres y mujeres de Dios, que en la antigüedad nos dieron testimonio de hacer grandes cosas Dios por medio de ellos, y ellos aguantando grandes cosas y cosas terribles por el poder y la virtud en ellos que los fortalecía. ¿Para qué? Para que nosotros también, si somos llamados por nuestro Dios para hacer grandes cosas y Él sea glorificado, solamente por la unción del Espíritu, y si tengamos de parte de Dios pasar por cosas en las cuales no son nada agradables, tener nuestra confianza de que como la unción de Dios en la antigüedad fortaleció a Pedro y a Juan cuando fueron apedreados, cuando fueron azotados, a Pedro cuando fue apedreado, a Pablo cuando fue apedreado, a Pablo y a Silas cuando estuvieron aún siendo azotados y puestos también en la cárcel, y aún aquí Esteban, que también fue apedreado igualmente que Pablo. Ellos pudieron soportar este dolor solamente bajo la unción del Espíritu Santo. Así que no nos intimidemos, esforcémonos para llevar a cabo el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios, de ir y doctrinar, ir y enseñar. No nos intimidemos y sigamos adelante, que la unción y la virtud de Dios es con nosotros. Gracias por su amable sintonía. Puede comunicarse con nosotros a los números telefónicos 831-386-9112 o al 831-297-0879. De igual manera, puede visitarnos en nuestro sitio web www.radioresplandecer.com. Le invitamos a que descargue nuestra aplicación radial en los medios de Android y iPhone bajo el nombre Resplandecer. De antemano, gracias por escuchar su programa Declaración al Día con el pastor Arturo Ríos.